noches y bienvenidos a todos. Mi nombre es Nicolás Acuña Malvido, soy médico pediatra y neumólogo infantil. Actualmente me desempeño en el servicio de neumología infantil del Hospital Avelino Castellán de Resistencia Chaco y junto con mi compañera Cintia Antonioli, también pediatra y neumóloga infantil, que trabaja en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata, formamos la sección de pediatría de APAFIC. Para nosotros realmente es un placer presentarles el webinar del día de la fecha, que se titula Diagnóstico por imágenes en fibrosis quística, alcance y nuevos desafíos. Un poco a modo de introducción, los que trabajamos con pacientes con fibrosis quística sabemos que la incorporación de las terapias con moduladores, principalmente con ETI, el hexacastor, pesacastor e ivacastor, ha habido cambios significativos desde el punto de vista clínico en las exacerbaciones de estos pacientes, entre otros. Pero poco se habla de la mejoría de los estudios por imágenes. A partir de ello surge la idea de este webinar para charlar con especialistas de renombre en el tema. En este webinar se van a realizar 3 presentaciones de 15 minutos aproximadamente cada una. Durante estas presentaciones ustedes pueden ir volcando las preguntas que tengan en el chat, que van a ser transmitidas una vez finalizadas con las 3 presentaciones. La primera de estas charlas va a estar a cargo del doctor Cristian de Meco, quien es médico de planta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y médico asociado del Hospital Italiano Buenos Aires, que nos va a hablar de la utilidad del score de bala mediante tomografía de tórax de alta resolución en el seguimiento de pacientes pediátricos con fibrosis quística. Muchísimas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me están escuchando? Bueno, antes que nada agradecer a Papic por la invitación, por la convocatoria. Eh, me solicitaron que hable acerca del score de bala mediante tomografía computada para el seguimiento de pacientes pediátricos con fibrosis quística. Es un score que yo trabajo junto a Ezequiel en el Hospital Gutiérrez y estamos utilizando este score para la valoración de una serie de pacientes con fibrosis quística con pruebas funcionales normales para valorar el daño estructural a través de imágenes. Y surge esta inquietud acerca de cómo es que utilizamos el score, cuáles son las cosas que valoramos, cuál es la utilidad puntual para los pacientes pediátricos con esta patología, y es la idea de esta charla. Por ahí es una charla un poquito técnica, pero vamos a tratar de sacar algunos puntos claves. En relación para empezar a charlar hay que hablar acerca de qué son estos scores en imágenes y por qué los utilizamos, por qué hacemos hincapié en ellos. Tradicionalmente, estos scores se han utilizado para evaluar el daño estructural en los pacientes con fibrosis quística a través de la creación de diferentes clasificaciones o puntuaciones, ya sea por tomografía o por radiografía. Tal vez radiografía son los que más tradicionalmente se han utilizado, y en las últimas décadas, con el movimiento de los tomógrafos de última generación, han tomado mucha más preponderancia aquellos realizados por tomografía. Tal vez conozcan alguno de ellos que se utilizan en adultos, como los de Crispin y Norman, que son puntuaciones de radiografía. Todos han mostrado, y hay vasta publicación al respecto, acerca de la correlación con los datos clínicos y de las pruebas funcionales y con las variabilidades interobservador e intraobservador. Son scores bastante satisfactorios. No obstante, como les contaba recién, en las últimas décadas la tomografía computada adquirió mucha más relevancia, ya sea por las nuevas generaciones de tomógrafos con mayor cantidad de pistas, mucho más sensible para detectar estas alteraciones estructurales en los pacientes con fibrosis quística, y básicamente lo que nos van a permitir es comparar de manera objetiva y evolutiva el transcurso de esta enfermedad, ya sea en un paciente transversalmente, ponerle un número a esos cambios estructurales que estamos viendo, y a su vez en los sucesivos controles tener una manera objetiva de evaluarlos, como si tenemos una cohorte de pacientes a la cual le estamos aplicando alguna intervención, ya sea una medicación o cualquier tipo de intervención, tener un instrumento de validez interna, una herramienta que nos permita objetivar estos hallazgos. O sea que tiene utilidad tanto clínica como en investigación. Puntualmente, la utilidad en los pacientes con fibrosis quística es que la tomografía se ha correlacionado significativamente con las pruebas funcionales de función pulmonar. Esto está ampliamente demostrado. Ahora les voy a mostrar algunos artículos, pero
no solamente se correlacionan con estas pruebas, sino que estos cambios estructurales suelen aparecer mucho antes que las alteraciones en las funciones, en las pruebas de función pulmonar, tanto en niños como adultos. Acá les muestro algunos artículos. En este de aquí, por ejemplo, los cambios estructurales en el pulmón, evaluados en 4 años a través de tomografía. El score de Bala, la puntuación de Bala, cambia significativamente en estos 4 años en relación con los resultados de espirometría de pruebas funcionales que no presentan ningún cambio, ¿sí? Incluso duplicando, fíjense que son 4 años los que estamos tomando para la evaluación interperíodo, que es superior a la que solemos utilizar por protocolo, y sin embargo suelen aparecer primero los cambios estructurales valorados por este score que las pruebas funcionales. Acá hay otro trabajo que también evalúa estos hallazgos en relación a las pruebas funcionales, con una correlación, si bien débil y negativa, sigue habiendo una correlación. Acá se utiliza el score al revés, eso hay que tener en cuenta a la hora de ver los materiales y métodos. Acá a mayor score hay mayor daño, van a ver que es al revés en realidad. Y también decaen las pruebas de funcionalidad, ¿sí? Fíjense que acá, en este que tenemos acá, que también evalúa la correlación entre el score de Bala y las pruebas espirométricas, las pruebas funcionales en chicos y adolescentes, niños y adolescentes, vemos una correlación fuertemente positiva, o sea que un score de Bala mayor, que significa una ausencia de daño estructural o mínimos daños estructurales, las pruebas funcionales también aumentan de forma estadísticamente significativa. Y también pasa esto con el índice de aclaramiento pulmonar, ¿sí? Que también los cambios pulmonares, que se utilizan mucho en pediatría, los cambios estructurales pulmonares suelen aparecer y no pueden reemplazar a la tomografía en lo que tiene que ver con el diagnóstico temprano de estos cambios en los pacientes con fibrosis quística. De estos artículos hay muchísimos. Acá les muestro 3 de los más significativos, los que estaban mejor elaborados. Dicho esto, hay que tener en cuenta que en pacientes pediátricos en general y en pacientes crónicos en particular, van a precisar de exploraciones repetidas, y la tomografía computada tiene radiación ionizante como efecto adverso. Tiene mucha más radiación que la radiografía simple. Esto nos obliga a que utilicemos técnicas de reducción de dosis, a utilizar sistemas de protección, siempre manteniendo estudios de calidad diagnóstica. Y de esto nos va a hablar en un ratito en la siguiente charla Juliana. En estas técnicas de reducción de dosis. Sabemos que son mucho más sensibles que la radiografía, pero tenemos que tener en cuenta este efecto adverso. Entonces ahora sí que ya hablamos de estos scores. ¿Cuál es el score? ¿Qué es el score de Bala? El score de Bala surge en 1991 y lo que hace es facilitar esta evaluación, como les venía contando, de manera objetiva de la gravedad y la evolución de estos pacientes en función de hallazgos imaginológicos que ahora vamos a ver cuáles son. Fíjense que estamos hablando del año 1921, ese es el artículo original en Radiology, con tomógrafos incluso de generaciones mucho más antiguas a las que tenemos hoy. Y este score lo que hace es tomar una puntuación global a la que se le resta la puntuación máxima de 25. Y esto es lo que le comentaba recién de tener en cuenta a la hora de analizar estos artículos en el apartado de materiales y métodos. La puntuación máxima es 25 y significa que no existen daños estructurales. A medida que sumamos puntos según los hallazgos, se los restamos a esos 25, esa puntuación va a ser 1, 2 o 3, dependiendo de la menor o mayor gravedad o extensión de estas variables que estemos evaluando, y si no encontramos nada, le vamos a poner un 0. Sumamos esas variables, se las restamos a 25 y obtenemos la puntuación de la escala de Bala. Ahora, no es lo mismo 23 con engrosamiento peribronquial que 23 sin engrosamiento peribronquial. No es lo mismo tener tapones mucosos que no tenerlos. Esto juega un rol importante tanto en la patogénesis de la enfermedad como en la evolución de la enfermedad, tanto el engrosamiento como los tapones mucosos. Entonces se optó por, aparte de poner el score, agregarle la letra T y la letra P, que es algo que hacemos. La T para thickening, por engrosamiento bronquial, y la P si encontramos tapones mucosos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, incluso en los casos clínicos. Y por último, algo práctico y a tener en cuenta a la hora de solicitar este tipo de score, porque tienen que solicitarlo, no es algo que hagamos de rutina en todos los pacientes, es que tiene mucha concordancia lo que tiene que ver cuando se valoran las bronquiectasias
y el grosor de las paredes bronquiales en lo que tiene que ver con la variabilidad interobservador. Hay concordancia, nadie tiene duda en cuanto a la extensión y gravedad. Ahora, cuando empezamos a ver qué generaciones de divisiones bronquiales están implicadas tanto en estas bronquiectasias como en los tapones mucosos, acá sí empieza a haber un poquito más de discordancia y esto puede afectar en el score final y en cómo estemos evaluando. Sumamente importante que traten de ser los mismos observadores, los mismos equipos o que se encuentren con los estudios previos para poder correlacionar estos valores. Entonces, ¿qué parámetros evaluamos y cómo los aplicamos? Estos son los parámetros, es una planilla que solemos utilizar. En las filas tenemos cada una de las variables y en las columnas un valor que se le da al grado de severidad o de extensión de cada una de las variables. La vamos a ver ahora de forma detallada, algunas de ellas. Antes de empezar, nos ponemos de acuerdo y hablamos de bronquiectasia desde el punto de vista imagenológico, como la dilatación bronquial respecto a la arteria pulmonar. Esto es igual siempre, dan el signo del anillo de sello, que es bien característico. Acá vemos la dilatación bronquial, ¿sí? Acompañada de una arteria, que por lo general supera el 1.5 o 1.7 diámetro de esa arteria. Si vemos este signo, que es el signo del sello, podemos estar en presencia de una bronquiectasia, en este caso una bronquiectasia leve. Otros criterios imagenológicos es la pérdida de este afinamiento progresivo hacia la periferia del bronquio, como la presencia de estructuras bronquiales hacia la periferia, a menos de 1 centímetro de la pleura. Todo eso nos va a dar la certeza de que estamos frente a una bronquiectasia. Ahora sí, vamos con cada uno de los ítems. El primer ítem va a valorar la gravedad de las bronquiectasias, ¿sí? Dijimos que 1.5 a 1.7 ya llamamos bronquiectasias. Acá tenemos algunas que no superan el doble de la bronquiectasia, entonces le vamos a poner un punto a este ítem. Si supera el doble o supera el triple, le vamos a poner 2 o 3 puntos respectivamente. Acá tenemos múltiples bronquiectasias en ambos lóbulos inferiores. Fíjense cómo se ve clarito el anillo de sello en todas estas estructuras, le otorgamos un punto. Acá vemos lo mismo, acá son segmentos, otra vez tomografía, múltiples bronquiectasias, la imagen típica en anillo de sello, pero tenemos que el tamaño se triplica el tamaño del vaso adyacente. ¿Sí? Acá ya tenemos 3 puntos porque son bronquiectasias graves. Esto es bastante sencillo y es lo que le contaba, que suele haber bastante concordancia. Cuando hablamos del engrosamiento peribronquial, para decir que una estructura está engrosada, mide lo mismo que el vaso, ¿sí? El espesor, el mismo que el diámetro que el vaso que lo acompaña. Si lo duplica, será moderado, y si es mayor a 2 veces, será un engrosamiento grave y obtendremos 3 puntos. ¿Sí? Aquí vemos que este engrosamiento es leve en ambos casos, le ponemos un punto. Cuando hablamos de la extensión de bronquiectasias, decimos cuántos segmentos estamos evaluando. No nos sirve ver solo un estudio, tenemos que ver todo el estudio completo y vamos a ver si esto es representativo de todo el estudio y vemos estas bronquiectasias solo en el lóbulo superior derecho, son bronquiectasias cilíndricas, leves, como habíamos mencionado, con leve engrosamiento bronquial. Se extienden menos de 5 segmentos porque son el lóbulo superior, son 3 segmentos máximo. Le otorgamos un 1 en cuanto a extensión. Si este fuese un estudio también representativo de todo el paciente, vemos que estas bronquiectasias, también cilíndricas, leves, se extienden por al menos 2, 4, 5, 9 segmentos, le vamos a otorgar 2 puntos. Nuevamente, para esto hay que ver todo el estudio, ¿sí? Acá es cuando empieza el problema y empezamos a hablar de las generaciones bronquiales afectadas por las bronquiectasias. Acá no queda otra alternativa que sentarse, recorrer el estudio, verlo en reconstrucciones multiplanares, contar las generaciones bronquiales y vamos a tener acá entre cuarta y quinta generación, pasamos a un punto, y esta es la menos controversial, que es la de la sexta generación bronquial o distal, porque una vez que vemos bronquiectasias bien periféricas, sabemos que tenemos que otorgarles 3 puntos sin ningún problema, como este caso. Acá lo mismo, segmento medial del lóbulo medio, segmento inferior de la língula, bronquiectasias cilíndricas pequeñas con mínimo engrosamiento, bien periféricas, le otorgamos 3 puntos en cuanto a la extensión. Otro de los puntos que vamos a evaluar son las bullas. Estas son bastante fáciles también interobservador. Vamos a tomar, hay 4, son uniobilaterales o hay más de 5. En este caso que vemos acá, vemos del lado izquierdo una pequeña bronquiectasia, en el apico posterior de la izquierda, y en el segmento apical del lóbulo superior derecho vemos una bulla, es unilateral, le vamos a poner un punto. Tengamos en cuenta que a veces pueden confundirse las bullas con saculaciones bronquiales.
¿sí? Pero estas típicamente son de ubicación subpleural, no tienen contacto con la luz endobronquial, etc. Las áreas de enfisema, observadas como áreas de hipoatenuación, que se ven más negritas, ¿sí? En esta tomografía, lo que hacemos es contar los segmentos pulmonares involucrados. Son menos de 5 segmentos, le voy a dar un punto. Son más de 5 segmentos o más de 6 segmentos, le otorgo 2 puntos. También hay que recorrer todo el estudio para poder observarlo. Y por último, respecto a los colapsos o las consolidaciones, fíjense, acá tenemos un colapso parcial del lóbulo inferior de la língula, es una atelectasia subsegmentaria, le otorga un solo punto. Acá se pueden observar también otras bronquiectasias cilíndricas con mínimo engrosamiento en ambos lóbulos inferiores y algunas zonas de enfisema. Veamos algunos ejemplos rápido. Este es un estudio, lo vamos a tomar como un estudio completo. Vamos a ver pequeñas bronquiectasias, ¿sí? Estas bronquiectasias le vamos a otorgar un punto porque son leves. Se asocian a leve engrosamiento, ¿sí? Peribronquial, mucoso peribronquial, le vamos a otorgar un punto. Hay algunos tapones mucosos que no se extienden por más de 5 segmentos. Esto es otro de los puntos que vamos a tomar. Le vamos a dar un punto solamente. Las generaciones, al ser bien periféricas, tanto de las bronquiectasias como de los tapones mucosos, le vamos a dar 3 puntos. Y las bronquiectasias, al estar confinadas a menos de 5 segmentos, le vamos a dar un punto. Sumamos los puntos, esto nos da 1, 2, 3, 6, 7, menos 25, 18 puntos de score de bala. T porque hay engrosamiento peribronquial y P por presencia de tapones mucosos. Vemos acá otro ejemplo. Acá, por ejemplo, no vemos bronquiectasias. Sí vemos zonas de enfisema, pero no vemos de atrapamiento aéreo, patrón de atenuación en mosaico, pero bronquiectasias no vemos. Vemos 0 puntos respecto a las bronquiectasias. Por ahí vemos algo de engrosamiento peribronquial que le podemos otorgar un punto. Algunas consolidaciones subsegmentarias, atelectasias subsegmentarias, que también le podemos otorgar un punto. Y múltiples áreas de enfisema, que en este caso, al ser más de 5 segmentos, le otorgan 2 puntos. 1, 2, 4, 21 puntos al restarle a los 25 y solamente le agregamos la T porque no hay presencia de tapones mucosos. Esa es la idea del score. Si queremos hacerlo evolutivamente con un paciente, acá tenemos, por ejemplo, una paciente de 14 años con diagnóstico de fibrosis quística. La primera tomografía al diagnóstico vemos bronquiectasias cilíndricas pequeñas en el lóbulo superior derecho, con mínimo engrosamiento bronquial. Y las generaciones bronquiales son las más cercanas, ¿sí? No hay mucha afectación periférica. No tenemos tapones mucosos, no tenemos enfisema. A esto le podemos poner 21 puntos más T por engrosamiento mucoso, restándole los 4 puntos que le calculamos. Esta misma paciente, al cuarto año, fíjense que tenemos mayor extensión del compromiso estructural. Acá ya están los 2 lóbulos superiores afectados. Vamos a tomarlo, no sabemos cómo sigue hacia abajo, si esto pertenece a bronquiectasia o son simplemente un infiltrado en árbol en brote. Tomemos solamente esto como afectación con bronquiectasias. Siguen siendo 5, no más de 5 segmentos. Ahora las bronquiectasias son un poquito más moderadas, más que leves. Persiste el engrosamiento y ahora sí vemos claros tapones mucosos, ¿sí? Que comprometen casi hasta la periferia de las bronquiectasias. Acá la puntuación total, fíjense cómo cae a 17 y ya le agregamos la P de tapones mucosos. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer un score solamente visualizándolo evolutivo en el mismo paciente. Entonces, como conclusiones, y espero no haber sido demasiado técnico en cuanto a los hallazgos, sabemos que evaluar y monitorizar el paciente con fibrosis quística es sumamente importante, que necesitamos hacerlo y una forma de hacerlo y que no puede faltar es la tomografía computada. El análisis objetivo que podemos obtener de esta tomografía computada lo podemos eh, suplementar con este score, que es un análisis bien objetivo que nos permite detectar alteraciones de forma precoz respecto incluso a las pruebas funcionales, a todas las pruebas que tenemos a nuestro alcance, sin perder de vista de que tiene radiaciones ionizantes como efectos adversos. Y de esto nos va a hablar específicamente Julián ahora con algunas de las técnicas que tenemos para reducir la dosis de radiación que le estamos dando al paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Demeco. La segunda charla va a estar a cargo de la doctora Juliana Lostra
Ella es médica del Servicio de Tomografía Computada del Hospital Garrahan y nos va a presentar avances en tomografía computada para el seguimiento de fibrosis quística en niños, ultra baja dosis. Les recordamos que el chat está abierto para las preguntas que van a ser presentadas a los disertantes al finalizar las exposiciones. Adelante, doctora Lostra. Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar de este webinar. Voy a hablar sobre avances en tomografía computada de tórax para el seguimiento de fibrosis quística en niños ultra baja dosis. La afectación pulmonar es la principal causa de morbimortalidad en pacientes con fibrosis quística. Sin embargo, en la última década se ha visto mejoras significativas en la sobrevida gracias a las nuevas terapias farmacológicas y al trasplante de pulmón. Los estudios por imágenes son esenciales para la evaluación y el seguimiento de la enfermedad pulmonar. A pesar de sus limitaciones, muchos centros continúan utilizando la radiografía de tórax como herramienta primaria en la evaluación de pacientes pediátricos con fibrosis quística, pero hoy indagaremos cómo la tomografía computada puede ofrecer una mejor evaluación, lo que podría mejorar significativamente el manejo de esta enfermedad. Se conoce que el daño pulmonar estructural puede desarrollarse mucho antes de que aparezcan los síntomas pulmonares en bebés y niños pequeños, y sabemos que las radiografías de tórax no son precisas ni sensibles para detectar cambios sutiles en las etapas iniciales de la enfermedad. La tomografía de alta resolución de tórax es el gold estándar para la evaluación de la enfermedad pulmonar estructural en pacientes con fibrosis quística. Múltiples investigadores han demostrado que la tomografía es más precisa que las pruebas de función pulmonar y la radiografía de tórax en la detección y seguimiento de cambios estructurales de la enfermedad pulmonar precoz, incluso antes de que estos sean clínicamente evidentes. La principal limitación del uso de la tomografía es la exposición a la radiación. Los médicos deben ser conscientes del riesgo de cáncer inducido por radiación, especialmente en estos pacientes que requieren controles sistemáticos y, dado que su esperanza de vida ha mejorado notablemente, vivirán más tiempo y la dosis de radiación acumulada será mayor. Es fundamental optimizar la dosis de radiación mediante técnicas que la reduzcan al máximo razonable, lo más razonablemente posible, asegurando que las imágenes sean diagnósticas, aunque sean de menor calidad. Recordemos que en tomografía siempre nos guiamos por el principio de Alara y que se debe priorizar la reducción de dosis de radiación mientras se mantiene una calidad de imagen diagnóstica aceptable. Hay diferentes métodos para realizar una tomografía de tórax de alta resolución. Una manera es la alta resolución clásica, que son cortes finos aislados, cortes de 1 milímetro cada 20 milímetros, lo que reduce la radiación, pero también limita la información obtenida en todo el pulmón y no nos permite realizar reconstrucciones. Esto se utiliza solamente en patologías crónicas difusas y nos da solamente una evaluación, una información cualitativa. La otra opción es realizar un estudio volumétrico que proporciona información completa de todo el pulmón. Esto se puede hacer como un estudio volumétrico helicoidal o con los tomógrafos de nueva generación, los tomógrafos de 320 detectores, como el que contamos en nuestro hospital, se puede realizar mediante un estudio volumétrico axial. Y en este caso, con un solo giro del tubo, uno puede obtener una imagen de hasta 16 centímetros, y esto es suficiente para estudiar el tórax de un niño pequeño. En niños mayores, este tomógrafo también tiene la posibilidad de realizar 2 volúmenes y unirlos por una herramienta de postproceso. Fíjense cómo acá son 2 volúmenes que se unieron, fíjense la imagen, uno puede ver que se produjo un pequeño saltito, pero tiene la evaluación del pulmón completo. Esto es útil cuando uno está evaluando patología difusa, pero no lo podemos utilizar para evaluar imágenes puntuales como metástasis, por ejemplo, porque en el sitio de unión pueden quedar solapadas algunas imágenes y podemos perder información. En ambos casos la radiación se reduce en comparación con un estudio helicoidal convencional. Actualmente se utilizan protocolos de baja dosis de radiación para evaluar el parénquima pulmonar,
La tomografía de tórax es especialmente apta para estos protocolos de optimización de dosis debido al alto contraste natural y a la baja absorción de radiación por parte del pulmón. ¿Cuándo está indicado realizar una tomografía en niños con fibrosis quística? Está recomendado realizar una tomografía de alta resolución inspiratoria y expiratoria cada 2 años con una dosis tan baja como sea razonablemente posible a partir de los 6 años de edad. En pacientes con terapia con moduladores, la tomografía de alta resolución debería adaptarse a cada paciente. Los trabajos publicados aconsejan realizar una tomografía antes del inicio de la triple terapia y una de control a los 12 meses y otra a los 24 meses posiniciada la terapia. ¿Debería realizarse una tomografía en niños más pequeños? Las anomalías en tomografía de alta resolución predicen la aparición en la etapa preescolar, predicen la aparición de bronquiectasias en la etapa escolar. Pero hay ausencia de armonización en los protocolos de TC. No hay consenso sobre qué nivel de dosis puede considerarse baja y sobre el momento óptimo de realizar el primer examen. ¿Cuál es el objetivo de optimización de dosis en tomografía para pacientes con fibrosis quística? El objetivo es obtener una imagen diagnóstica con la menor cantidad de radiación posible. Las estrategias de optimización de dosis son una prioridad entre los especialistas en imágenes, y la manera de implementar estas técnicas que reduzcan la dosis de radiación tan baja como sea razonablemente posible son muy importantes de encontrar, aunque el estudio sea de menor calidad, pero la imagen sea diagnóstica. Y así podemos lograr obtener estudios de ultra baja dosis con una dosis semejante al de una radiografía de tórax. Existen numerosos estudios publicados que exploran la reducción de la radiación en tomografía para pacientes con fibrosis quística, pero hasta la fecha no se ha establecido un protocolo de ultra baja dosis que sea confiable y reproducible en niños. Observen estas imágenes. Estos son 2 pacientes de 4 años con peso y talla similares. La primera es de un estudio realizado con baja dosis para búsqueda de metástasis en un paciente oncológico, mientras que la segunda corresponde a un estudio con ultra baja dosis en un paciente con fibrosis quística. Aunque la reducción de dosis aumenta el ruido y la granulación de la imagen, sigue siendo esta diagnóstica y podemos observar todos los hallazgos necesarios para evaluar pacientes con fibrosis quística. Es muy importante aclarar que solo evaluamos este grupo de pacientes en el tomógrafo de 320 detectores mediante realizando un estudio volumétrico axial, y de esta manera le aseguramos la menor radiación posible. Este es el informe de dosis que siempre documentamos junto con las imágenes del paciente. Para analizar la dosis utilizada, el tomógrafo nos proporciona el valor de dosis de longitud del producto, que se llama DLP. El DLP mide la exposición total a la radiación durante el estudio. A mayor valor de DLP, mayor dosis de radiación recibida. Utilizando un factor de conversión podemos estimar la dosis efectiva que se mide en unidades de Sievert o Gray. Con ese valor podemos registrar la dosis de radiación que recibe el paciente y también así documentar la dosis acumulada a lo largo de su vida. Es muy importante la inclusión del informe de dosis junto con las imágenes de tomografía para el seguimiento del paciente. Observen cómo este primer estudio de baja dosis equivale aproximadamente a 35 radiografías de tórax y este otro estudio de ultra baja dosis aproximadamente a 3 radiografías de tórax. Este es un paciente con fibrosis quística con diagnóstico a los 5 años de vida. A los 10 años se hizo una tomografía en el contexto de una intercurrencia infecciosa respiratoria. Se realizó un volumen helicoidal y 6 cortes en expiración. Como pueden observar, el valor de DLP es alto y esto equivale aproximadamente a 91 radiografías de tórax. En la última tomografía de este paciente se realizó un estudio volumétrico axial en el tomógrafo de 320 detectores con una técnica de ultra baja dosis. Como les comenté y como pueden observar, las imágenes son más granuladas
pero no por ello tienen menor calidad diagnóstica. Seguimos viendo los mismos hallazgos que evaluamos en la tomografía anterior, y fíjense cómo en el plano coronal se identifica claramente el grado de compromiso pulmonar generalizado. El valor de DLP en esta última imagen disminuyó notablemente y en consecuencia la radiación también, y equivale aproximadamente a 10 radiografías de tórax. Quiero insistir en que esta técnica solo la utilizamos para evaluar los hallazgos de fibrosis quística, pero no para otras patologías que requieren mayor definición del intersticio o para la evaluación de metástasis, por ejemplo. Comenzamos a realizar estudios de ultrabajadosis en algunos niños pequeños que se seguían con radiografía de tórax, en los que la misma no aportaba la suficiente información que justificara la clínica del paciente al momento de la consulta. Este es el caso de un niño de 3 años que asistió a control programado, en el cual se le detectó hipoventilación, caída de la saturación y aumento de secreciones. Evaluamos la radiografía en conjunto con el servicio de neumonología y consideramos realizar una tomografía de tórax, pero tratando de disminuir la dosis lo mayor posible para que se asemeje a la de una radiografía de tórax, guiándonos por los artículos publicados hasta ese momento. Nosotros en pacientes no colaboradores realizamos directamente el decúbito en ambos decúbitos laterales, realizamos el estudio en ambos decúbitos laterales y de esta manera evaluamos tanto la inspiración como la expiración en ambos decúbitos, ¿sí? En el pulmón que queda hacia arriba evaluamos la inspiración y en el que queda apoyado en la camilla y no puede moverse, la expiración. Además, al ser adquisiciones tan rápidas con el entrenamiento del paciente, o con la toma de un biberón previo al estudio y el sueño espontáneo, o con métodos de sujeción en los más pequeños, podemos realizar la mayoría de los pacientes sin sedación. Así que estas son las dos condiciones que nosotros tenemos para realizar un paciente con fibrosis quística menor de 6 años. Los estudios deben realizarse sin anestesia, como un estudio volumétrico coaxial en ultrabaja dosis, ¿sí? Reduciendo el volumen de exploración además a lo máximo posible, solamente que abarque el tórax del paciente. Este fue el primer estudio que realizamos con ultrabaja dosis. Observan la diferencia en la imagen de ambos decúbitos. La primera es mucho más granulada que la segunda, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? Realizamos el primer decúbito con una técnica de ultrabaja dosis. Cuando dimos vuelta al paciente, se realiza el scout view y olvidamos volver a modificar los parámetros para realizar la ultrabaja dosis y el estudio se adquirió con el protocolo de baja dosis convencional que estaba indicado para la edad de ese paciente, la edad y el peso de ese paciente. Con lo cual, la información que les quiero dar es que hay que estar muy atentos junto con el técnico radiólogo al momento de realizar estos estudios para evitar estos posibles errores. Observen cuánta más información brinda la tomografía con respecto a la radiografía de tórax y a su vez la información que brinda el decúbito realizado en ultrabaja dosis no es menor, por más que tenga menor cantidad de radiación, no es menor la información con respecto al de la baja dosis convencional, ¿sí? Podemos ver la presencia de engrosamientos bronquiales, la presencia de atelectasia con bronquios dilatados en su interior, y observen el informe de dosis, ¿sí? Que en el caso del decúbito realizado en ultra baja dosis corresponde a 3 radiografías de tórax, en cambio, en el que se realizó solo en baja dosis corresponde a 30 radiografías de tórax, ¿sí? En este caso se trata de un paciente con fibrosis quística de 14 meses con antecedentes de neumonía necrotizante por neumococo al año de vida. Si bien la RX muestra un aumento del intersticio, no brinda demasiada información y conversamos sobre la posibilidad de realizar una tomografía en ultra baja dosis para evaluar posibles secuelas en este paciente. El paciente se realizó un decúbito con sueño espontáneo, se despertó y no logramos que se vuelva a dormir. Entonces, ¿qué hicimos? Lo recitamos, a la semana siguiente volvió con sueño, tomó un biberón en la sala preanestésica, se durmió espontáneamente y realizamos el estudio. Recuerden que la condición es siempre realizarlo sin anestesia.
Observen cómo podemos ver en este estudio ultra baja dosis perfectamente los engrosamientos bronquiales y las áreas parcheadas de atrapamiento aéreo en los decúbitos expiratorios, ¿sí? En este caso, ambos decúbitos correspondieron solamente a 5 radiografías de tórax. En este estudio vemos claramente los hallazgos de la enfermedad en un paciente de 7 años. Observen el engrosamiento bronquial, bronquiectasias, tapones mucosos y una telectasia en el lóbulo superior derecho. Como pueden notar, la imagen de esta tomografía también se ve granulada porque utilizamos la técnica de ultra baja dosis, pero no por ello tiene menor calidad que diagnóstico. Y al adquirirse el volumen pulmonar completo, resulta apto para el control evolutivo y podemos aplicar el test de Bala en ella sin dificultad. La dosis total de radiación en ambos decúbitos laterales equivale solo a 3 radiografías de tórax aproximadamente. Por último, este paciente es un paciente de 5 años que iba a comenzar con triple terapia. Como el tórax del paciente medía más de 16 centímetros de longitud y era el primer estudio tomográfico que se realizaba, realizamos ambos volúmenes cosidos y los realizamos en decúbitos laterales porque el paciente no respondía adecuadamente a las órdenes de inspiración y expiración. En estas imágenes observamos una imagen que correspondía a un tapón mucoso y áreas parchadas de atrapamiento aéreo evidentes en los decúbitos expiratorios. Si bien la dosis equivale a 15 radiografías de tórax, recuerden que serían como 4 exploraciones, porque son 2 volúmenes y a su vez 2 decúbitos, ¿sí? 2 volúmenes cosidos y 2 decúbitos. Como conclusiones podemos decir que es muy importante que el médico radiólogo y el médico remitente se aseguren de que los beneficios inmediatos de la tomografía superen los riesgos a largo plazo antes de realizar una tomografía computada. La tomografía computada de alta resolución con técnica de ultra baja dosis puede reducir la radiación a valores que se acerquen a una radiografía de tórax. Es necesario, de todas maneras, realizar estudios que validen el uso de la tomografía de alta resolución con ultra baja dosis en niños con fibrosis quística y así mejorar la dosis de radiación acumulada en aquellos pacientes que tienen una patología que ha extendido su sobrevida. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Lostra, realmente excelente la presentación. Bueno, y para finalizar, vamos con las 3 presentaciones. Vamos a presentar a continuación una serie de casos clínicos a cargo del doctor Ezequiel Rodríguez Novoa, quien es médico pediatra y neumonólogo infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, y nos va a presentar su charla Imágenes en la era de los moduladores del CPTR. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer al comité organizador y a los coordinadores por la invitación y a Cristian, quien trabaja con nosotros desde el equipo de imágenes del hospital y nos dio soporte con la charla también. Bueno. La idea un poco es presentar 3 casos de pacientes con distintos estadios de severidad. Vamos a empezar con una paciente con diagnóstico tardío que realmente tuvo compromiso severo desde el inicio. Es una paciente nacida de término, con peso adecuado, que fue sibilante recurrente durante el primer año de vida, presentaba mal progreso de peso con síntomas de esteatorrea y tenía una pesquisa alterada que no se había rescatado en esa instancia. Estaba en seguimiento por el pediatra de cabecera. A los 15 meses se ingresó a una terapia con signos de claudicación respiratoria. Hubo que ventilarla, estuvo ventilada 3 meses, en los cuales la paciente tuvo múltiples intercurrencias, requirió respirador con altas presiones, tuvo múltiples aislamientos de pseudomona, que recibió distintos esquemas, pero a dosis no adecuadas a la fibrosis quística, y había tenido un neumotórax que se avenó y lo resolvió.
Estuvo muy inestable, con requerimiento de inotrópicos en múltiples oportunidades y presentaba al momento de que nos consultaron, que ya llevaba 3 meses de respirador, un estado nutricional con una desnutrición severa. Al momento de la consulta, recién acaban de traqueostomizarla por ARM prolongado, se interrogó por la pesquisa, surge que tenía una pesquisa alterada, se le realizó un genético, ya que no estaba en condiciones en ese momento de realizar test del sudor, en el cual surge que era heterocigota delta F con variante 5T. Se documentó también la insuficiencia pancreática mediante elastasa menor a 15 y cuando la paciente estuvo más estable se le realizaron 2 test del sudor que eran patológicos. De a poco la paciente fue mejorando, se le trataba la pseudomona a dosis adecuada, si bien ya presentaba un patrón de resistencia bastante complicado. Se inició nutrición parenteral enteral primero combinada, luego continuó con enteral y se fue incorporando bioral. Una vez que se logró bajar las presiones, siguió con un respirador domiciliario hasta que se logró la externación de la paciente, luego de 9 meses de internación con internación domiciliaria. En la tomografía previo al egreso ya la paciente presentaba un compromiso severo y diseminado. Fíjense que si bien la imagen es de muy mala calidad, presentaba bronquiectasias generalizadas a predominio de lóbulos superiores y língula y lóbulo medio, algunas cilíndricas, otras ya varicosas e incluso saculares. Con respecto al manejo en domicilio, la paciente tenía en una primera instancia nutrición enteral, que luego se le fue retirando. Se le había logrado ir destetando la ventilación y quedó con ventilación solo nocturna. Nebulizaba hipertónico al 7% 2 veces por día, Tornasa alfa 1 vez por día y utilizaba ya desde la internación tobramicina y colistimetato sódico a meses alternos. Con eso había logrado una estabilidad clínica. Realiza kinesiología, que fue incorporando técnicas a medida que fue avanzando, y incorporó también PARI-PEP a los 4 años, y utiliza la BNI tanto en sueño como también para hacer kinesiología. La paciente, como dijimos, se traqueostomizó por ARM prolongado. En un momento de estabilidad clínica, se intentó hacer una prueba de canulación, se le hizo un taponaje y se evaluó nocturno la CO2. Si bien no elevaba CO2, la verdad que clínicamente la paciente no toleraba el taponaje oclusivo, así que se decidió esperar un poco respecto a esa situación. Con respecto a las exacerbaciones, como dijimos, tuvo esta primera internación prolongada en la cual se hizo el diagnóstico. Luego se externó con internación domiciliaria. Durante la pandemia en 2021 no tuvo internaciones y no presentó exacerbaciones mayores. Y en 2022 tuvo una primera internación con un aislamiento de un enterorenovirus que también cultivó, como venía cultivando hasta ese momento, Pseudomonas, y una segunda internación ya sí más complicada, que la paciente requirió ARM por 72 horas, estuvo internada 45 días y en ese momento aisló influenza y COVID. Posterior a esta internación, en que había llegado ya con un estado nutricional complicado, que venía deteriorándose, más allá de mejorarlas del aspecto nutricional, incorporando nutrición enteral por un tiempo, sobre todo durante la internación, se decidió el inicio de moduladores, si bien no tenía la edad para arrancarlos. Luego del inicio del modulador, que esto fue en diciembre del 22, la paciente no volvió a presentar exacerbaciones, tuvo un mejor progreso de peso y ahora vamos a charlar después del aspecto de bacteriología. Con respecto a las internaciones, esta gráfica es lo que muestra cómo los días de internación antes y después de incorporar el modulador, la triple terapia. Y desde el aspecto infectológico, la paciente, bueno, estaba colonizada crónica con Pseudomonas aeruginosa, tenía distintas cepas con un perfil de sensibilidad muy complicado. En los primeros cultivos tenía sensibilidad intermedia solo a Stronam, el resto era todo resistente. Incluso se habían probado sinergias. Con el tiempo y luego de que siguió con tobramicina y colistimetato y con estabilidad clínica de un tiempo prolongado, la paciente mejoró un poco el perfil de sensibilidad y fue adquiriendo sensibilidad a distintos antibióticos. Eh, y luego se le realizaron cultivos trimestrales, tanto por aspirado traqueal y cuando fue más grande con cánula ocluida también por esputo, los negativizó desde abril del 2023. La paciente había empezado con terapia moduladora
diciembre del 2022 mejoraron mucho las características de las secreciones, disminuyeron muchísimo, y si bien se realizaron cultivos que son técnicamente confiables, tanto por esputo como por aspirado traqueal, desde ese momento fueron negativos. Persiste hasta la actualidad nebulizando con listimetato sódico y tobramicina a meses alternos. Desde el aspecto gastrointestinal, es una paciente con insuficiencia pancreática que está con enzimas y vitaminas, se logró retirar la alimentación enteral y viene con un adecuado progreso del peso. Esa caída que vemos en esa primera instancia coincidió con las dos internaciones, una severa que requirió terapia intensiva en el año 2022. Y esta es la progresión imagenológica pre y postmoduladores. Fíjense en la primera tomografía, bueno, es de menor calidad, que está hecha con otro tomógrafo en otro centro. Y la segunda imagen es que es pre-inicio de moduladores, en la cual se evidencia compromiso también diseminado, a predominio de lóbulos superiores y lóbulo medio y língula. Tiene bronquiectasias cilíndricas y varicosas, zonas de atrapamiento aéreo, zonas de impactación mucosa que llegan hasta periferia, y vemos en las imágenes postmodulador que claramente el compromiso estructural sigue estando, pero las bronquiectasias tienen paredes mucho más finas, hay menos atrapamiento aéreo y menos imágenes de impactación mucosa. El score de bala, el premodulador fue de 12 y postmodulador de 16. Luego vamos a continuar con una paciente también con compromiso moderado severo. Es una paciente que en la actualidad tiene 9 años, que se hizo el diagnóstico a los 2 meses de vida. Tenía una tripsina inmunoreactiva alterada, dos test del sudor patológicos y un genético homocigota para delta F508. Se documentó también insuficiencia pancreática con elastasa menor a 15. Y acá vemos desde el aspecto infectológico los distintos aislamientos que tuvo la paciente. Rescató Pseudomonas en el 2015 y en el 2019. Luego hizo tratamiento de erradicación y no volvió a rescatar. Siempre tuvo Staphylo aureus, en principio metilcilino sensible, había rescatado un Small Colony Variant en 2021 y a partir de 2022 se encuentra colonizada con SAMR, a pesar de que se hicieron intentos de erradicación. Y tuvo aislamientos que no persistieron de Haemophilus y de Stenotrophomonas. Esta es la evolución de la función pulmonar. Fíjense que ya tenía función alterada desde lactante. En ese momento no hacíamos LSI, que tenía un funcional del lactante para Vimax FRC de menos 1,92 desvíos estándar, sin respuesta broncodilatadora. Y ya desde los 4 años que empezó a hacer espirometría tenía compromiso de moderado a severo, con un BEF de 61 a los 4 años, un LSI alto de 12 que marcaba una homogeneidad de la ventilación. A los 6 años tenía un BEF de 57, a los 7 años premodulador un BEF de 47 y posterior al inicio de los moduladores, triple terapia también, ya tenía un BEF de 59 que incrementó casi 12 puntos. Y ahí tenemos la función pulmonar de los 8 y los 9 años, respectivamente. Esta es la evolución de la función pulmonar pre- y postmoduladores. El tratamiento actual de la paciente, que está con hipertónica al 7%, pulmozyme, enzimas pancreáticas, vitaminas y triple terapia. Y acá vemos la evolución de la función pulmonar, como marcamos con la otra paciente, las imágenes previo al inicio del modulador. Fíjense que también en la primera instancia teníamos una telectasia marcada, que después fue mejorando o sea, la aireación. Persistieron las imágenes de bronquiectasias a predominio varicosas, zonas de atrapamiento aéreo, zonas de impactación mucosa que también llegaban a periferia. Y fíjense en la imagen del 2023, posterior al inicio del tratamiento modulador, cómo persisten las bronquiectasias varicosas, mejoró mucho el atrapamiento aéreo, se ve mucho menos mosaico y casi no se ve zonas de impactación mucosa. Pasó de tener un score de bala de 10 a un score de bala de 14. Acá también comparativo la evolución de la función pulmonar junto con la evolución imagenológica. Y por último, vamos a presentar una paciente con menor compromiso a nivel respiratorio, tiene 14 años, diagnóstico de fibrosis quística desde el nacimiento, hizo un helo meconial, tenía una pesquisa alterada y un test de sudor alterado, con un genético delta F508 y R1162X. Desde el aspecto nutricional, también tenía insuficiencia pancreática, está suplementada con vitaminas y
enzimas, está con enzimas y vitaminas liposolubles, y desde la antropometría nunca dio problemas, progresó siempre bien de peso. Fíjense que tenemos índice de masa en 0,8 pre y 0,87 post. Con respecto a la bacteriología y las exacerbaciones, una paciente que está colonizada con Staphylococcus metilsenido sensible, pero tuvo aislamientos de Pseudomonas solo en 2013 y 2019, que luego no volvió a aislar. Y no presentaba exacerbaciones ni el año previo al inicio de triple terapia ni el año posterior. Y esto tiene que ver también con que, bueno, la inició en pandemia. La función pulmonar premodulador tenía un BEF1 de 76 con un LSI de 9,2 y posterior al inicio del modulador mejoró tanto por espirometría como por LSI. Tenía un BEF1 de 83 con un LSI de 7,6. Estas son las imágenes pre y post modulador. Fíjense que es una paciente que tenía poco compromiso estructural basalmente, tenía algunas bronquiectasias cilíndricas muy chiquitas y zonas más que nada de atrapamiento aéreo y alguna zona de impactación mucosa. Y posterior al inicio del modulador, la paciente lo que presentaba persistían estas bronquiectasias muy chiquitas cilíndricas con menor grosor de la pared y ya no se ven imágenes de atrapamiento aéreo ni tampoco impactación mucosa. El score de bala, que ya era bastante bueno premodulador, era de 20 y en el postmodulador de 21. A nivel de senos paranasales, esta paciente sí era una paciente que siempre tuvo mucha sintomatología rinosinusal y fíjense que tenía ocupación de senos paranasales, tanto maxilares como modales y fenoidales, y posterior al inicio del modulador mejoró muchísimo con mayor aireación de los senos y zonas solamente de engrosamiento mucoso. Así que bueno, muchas gracias por permitirme presentar. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muy clara la presentación. Así que bueno, finalizando, agradecemos infinitamente a los presentadores, pero muy buenas, muy satisfactorias, esperemos que todos las hayan disfrutado como nosotros. Y a partir de este momento vamos a ir subiendo algunas preguntas que fueron surgiendo. Yo para romper el hielo quería preguntarle cuál consideran por ahí el momento ideal, o uno podría decir de pico de mejoría para realizar una tomografía de control luego de iniciar el tratamiento en pacientes con moduladores. Bueno, con respecto a eso, en general nosotros realizamos la tomografía al año de control, como mencionó antes Juliana, siempre buscando que el paciente esté fuera de una exacerbación o que no esté cursando una virosis en ese momento, como para no tener imágenes agregadas o prestadas por la intercurrencia del momento. Pero hoy por hoy la estamos haciendo al año. Después por ahí cabe discutir cómo seguir haciéndolas por todo lo que hablamos previamente respecto a la mejoría clínica y radiológica de los pacientes y al tema de la radiación y lo que implica. Bueno, otra de las preguntas del chat. Preguntan si en el país se está haciendo resonancia magnética para seguimiento de pacientes con triple terapia. Nosotros en el hospital no utilizamos resonancia porque la información es mayor, la resonancia todavía está en estudio y para evaluar parénquima pulmonar no para nada y además la Se escucha un poquito entrecortado. Juliana, si podés volver a realizar tu respuesta. perdón, sí, que se cortó internet. En el hospital no realizamos resonancia para evaluar pacientes con fibrosis quística porque hasta ahora no está demostrado que los hallazgos puedan asemejarse a los que se pueden evaluar por tomografía. Y además, muchos de los pacientes requieren todavía anestesia para evaluarse por resonancia y la tomografía se puede realizar sin anestesia en la mayoría de los casos.
De todas maneras, para evaluar lo que es parénquima pulmonar, la resonancia todavía no tiene buenos resultados. No sé, Cristian, ¿qué nos puedes decir? No, lo mismo. Nosotros, tanto en el Gutiérrez como en el italiano, no usamos resonancia pulmonar en general. Y para fibrosis quística en particular, como vos mencionabas recién, Juliana, con la técnica de ultra baja dosis, si bien le baja la calidad del estudio, todavía es posible sacar incluso un score bala porque podemos ver la vía aérea que tiene aire, podemos ver en las áreas de enfisema, las áreas de las bronquiectasias, básicamente. Y con la resonancia podríamos, de hecho, lo que se evalúa son los tapones mucosos, los abscesos, los engrosamientos bronquiales, que suelen emitir señal en T2 bastante hiperintensa, y es lo único que nos permite valorar. Seguramente en un futuro, mejorando las técnicas y los tiempos de realización de los estudios, tal vez se puedan hacer, pero coincido. Los únicos pacientes que vos contabas, por ejemplo, que podés hacer el feed and wrap, que es alimentarlos y meterlos dormiditos, son lactantes, son como muy chiquitos, que tal vez no se benefician de este tipo son pacientes más grandes para fibrosis quística. Necesitas que te colabore, que no respire, que se quede quieto, duran. No, no creo que sea viable, por lo menos por el momento, en Argentina, por lo menos. Gracias. Perfecto, muy bien. Transmito otra pregunta. Quisiera preguntar a partir de qué edad comienzan las evaluaciones de los pacientes mediante tomografía y con qué periodicidad se les solicitan. Y si estos parámetros se modificaron en pacientes que recibieron tratamientos con moduladores. Nosotros en el centro en general arrancamos a los 4 años, a menos que haya alguna situación en puntual en que uno piense que el paciente pueda requerirlo antes. Cuando tenés alguna, tanto ocultatoriamente como radiológicamente por radiografía, patología, atelectasias y demás, que uno busque algo en particular. Si no, arrancamos a los 4 años y con periodicidad de 2 años, cada 2 años. Y creo que sí, eso es algo para revisar, como hablábamos antes, con dos aristas. Una es el hecho de que con el tratamiento modulador la evolución clínica de los pacientes presenta mayor estabilidad, si vale la pena realmente irradiarlos cada 2, como lo venimos haciendo. Y la otra es si se utilizan protocolos de baja radiación en que una tomografía, como mostraba Juliana, equivale a 3 placas. Realmente uno las podría hacer con cierta tranquilidad, por lo menos a mayor conciencia, y revisando esos dos temas, creo que es algo que se tiene que discutir de acá en más. Hoy por hoy nos adheríamos a lo que dicen las normas y seguíamos haciendo esto, pero me parece que es algo para discutirlo. Es todo muy nuevo. Los moduladores estamos con triple terapia por lo menos de 2019 y me parece que es algo que va a cambiar. Bien. Otra de las Perfecto. preguntas era si, bueno, adhieren a la conducta de solicitar tomografía en el paciente con la mejor condición clínica posible para no sobredimensionar las lesiones. Bueno, si eso lo había respondido en la pregunta anterior, me parece, Ezequiel, esto de tratar de que esté en las mejores condiciones. Sí. Recuerden, yo sigo con el score de bala, que el score de bala incluye la presencia de abscesos y saculaciones, así que tapones mucosos incluso. Así que si vamos a evaluar mediante un score la eficacia del tratamiento, el score no va a dar mal, así que la mejor condición clínica posible, seguramente. Creo que eso es aplicable a cualquier patología, no solamente a fibrosis quística. En general, cuando buscamos en una enfermedad pulmonar crónica realizar una tomografía, se trata de hacer un periodo de estabilidad donde tengamos la menor cantidad de imágenes prestadas. Muy bien. Transmito otra de las preguntas en el chat que dicen, si de esto ya se habló, pero bueno, en caso de no lograr que el niño se duerma, un niño menor de 5 años, se utilizan algún tipo de sedación. Entiendo, como sabemos que muchas de las sedaciones por ahí pueden presentar, por ejemplo, atelectasias por decúbitos y demás, pero no todos los centros por ahí tienen la posibilidad de tener equipos tan sofisticados, ¿no es cierto? Entonces, si usan algún tipo de sedación o sugieren algún tipo de sedación en particular. Nosotros, por lo menos en el centro en general, no. Por ahí Cristian, con algún paciente en particular, me puede decir más del centro de imágenes. A veces en algún paciente en puntual que los padres nos refieren que las tomografías son realmente los barridos son cortos.
sobre todo cuando no hay contraste de por medio, con lo cual intentamos de no utilizar. A veces en algún paciente se indica difenhidramina, teniendo en cuenta que algunos hacen efecto paradojal, y si en función pulmonar usamos cloral. La verdad que como muchas veces no estamos nosotros en el tomógrafo, tratamos de no dar cloral para realizar tomografías. Si bien el riesgo es bajo de depresión respiratoria, siempre tiene que haber alguien para monitorizarlo. Perfecto. Ese último punto es importante que dice, que creo que Juliana también va a coincidir, el hecho de que haya siempre un médico o un residente en consola valorando los estudios, y que estos estudios suelen ser rápidos, ya prácticamente tomógrafos de última generación, más allá de un 320 que en una vuelta te barre todo el paciente, en 2 vueltas, son realmente muy rápidos. Se necesita, si el centro es pediátrico, independientemente del tomógrafo que tengan, se necesita paciencia, se necesita calmar al chico y el estudio se puede hacer. La verdad es que hacerlo con anestesia genera un montón de atelectasias por decúbito, genera artefactos que no nos va a servir, básicamente. Entonces, la idea es hacerla sin anestesia y buscar centros pediátricos o que uno sepa que se toman el tiempo de calmar al chico, porque realmente dura lo que dura en exposición de tórax. Es bastante, Ah, bastante rápida. Bien. Bueno, siguiente pregunta. ¿Aumenta mucho la cantidad de radiación hacer cortes en inspiración y expiración? Esa es otra de las preguntas. No sé, por ahí se la pueden contestar Juliana o Cristian respecto a cuánto más aumenta el hecho de tener que hacer un más corto, o sea, tener que barrer 2 veces. Perdón, ¿podés repetir, Cintia, la pregunta? Sí, preguntan en el chat. ¿Se aumenta mucho la cantidad de radiación hacer cortes en inspiración y en expiración? Nosotros habitualmente hacemos un volumen completo en inspiración, siempre teniendo en cuenta, como decía Cristian, es muy importante que el médico esté en la consola junto con el técnico para lograr que el estudio se adquiera en el menor volumen posible, que abarque solamente lo que abarca el tórax del niño, que no se extienda más hacia el abdomen superior o hacia el cuello, que sea estrictamente lo que uno necesita evaluar. Y en expiración, depende del tomógrafo con el cual uno trabaja, los cortes se hacen a cortes aislados en expiración porque uno no necesita volver a evaluar todo el pulmón en expiración. Y es muy importante la información que adquiere, que nos da la expiración, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, en la cual uno necesita evaluar fundamentalmente el atrapamiento aéreo, con lo cual está indicado hacer los cortes en expiración salvo en los pacientes que ya están más comprometidos, cuando uno el atrapamiento aéreo ya lo ve en inspiración, en esos casos nosotros no le hacemos agregar a la expiración, porque ya uno lo evalúa en la inspiración. Pero si no se ve en inspiración, nos pasa con muchos pacientes que parece un estudio normal y uno le hace los cortes en expiración. O en el caso de los chicos más chiquitos, lo hacemos en decúbito lateral porque por ahí no colaboran con la expiración, no la saben realizar. Y en esos casos observamos atrapamiento aéreo como primer hallazgo en la patología. Gracias. perfecto. Con una pregunta un poco más compleja. En los pacientes con tratamiento con moduladores que se negativizan los cultivos, ¿observan colonización microbiana por tomografía? No sé a qué hace referencia, pero hace referencia a la presencia de tapones mucosos. No sé si interpretan lo mismo. Interpreto que sí, porque es difícil de Sí, valorar por supongo las que sí, imágenes. porque si no, aislamiento microbiano, Claro, no, por imágenes no, de no. hecho, lo que primero se ve es esto, es la disminución de la presencia de los tapones mucosos, de la presencia o de la extensión de esos tapones mucosos y la disminución del compromiso mucoso peribronquial. Esos son como los 2 ítems que primero mejoran con los inmunomoduladores. Esto de evidencia de los pacientes que tenemos, que son poquitos, pero se ve esto, que baja esto, que tiene que ver con esto que decíamos recién de Bala, del engrosamiento bronquial como signo de infección recurrente, ¿sí? Y del taponamiento mucoso como parte de la patogénesis, ¿no? Mejora la enfermedad, mejoran esos dos signos. Sí, en nuestro caso también se ve una franca mejoría
en lo que es en el engrosamiento bronquial y en la presencia de tapones mucosos. Bronquiectasia se siguen observando, pero el aspecto inflamatorio es el que desaparece, ¿sí? Perfecto. Otra de las preguntas es qué tipo de sedación utilizan en el caso de que el paciente tenga que ser realizado el estudio bajo anestesia. La verdad es que nosotros no lo hacemos con anestesia. ¿Qué es lo que decías en la presentación? Sí, nosotros no lo hacemos con anestesia. Pacientes que no son pacientes con fibrosis quística que se hacen con anestesia, lo que hacemos para evaluar el parénquima pulmonar es, bueno, trabajamos con anestesiólogos que están preparados. Como decía Cristian, es muy importante que sean lugares pediátricos, que estén acostumbrados a trabajar con niños, porque los anestesiólogos saben hacer una técnica de presión positiva y de esa manera se evita la presencia de atelectasias. Pero en pacientes con fibrosis quística la condición es convencerlos, charlar con ellos o esperar y hacerlos en otro momento, pero hacerlos sin anestesia. Los niños pequeños, los niños mayores de 6 años se quedan sin ningún problema, pero bueno, cuando hay que hacer alguno de los niños que son menores de 6 años, en ese caso los convencemos y la condición es hacerlo sin anestesia. Nosotros en algún caso en puntual hemos indicado algún fármaco, como dijimos antes, que induzca el sueño, ¿no? Anestésicos, acompañándolo y estando durante el estudio, pero la realidad es que tampoco anestesia para tomografía puntualmente no utilizamos. Pasa eso, ¿no? Que son dos controles de calidad del estudio. Si el estudio viene realizado con anestesia, indica baja calidad del estudio. Y si, por ejemplo, lo que decía Juliana recién de hacer los cortes en expiración, los cortes específicos, son 3 o 4, a veces vienen, que a veces me toca informar estudios que trae el paciente y trae un volumen en inspiración y un volumen en expiración. O sea que si irradió 2 veces al paciente, ni que hablar que a veces le piden con contraste, pero digo, sí, ni con contraste. Si recibió volumen y volumen, ese también es un control de calidad del centro que nos está haciendo las expiraciones en ese paciente porque no lo necesita. Bueno, Perfecto. muchas felicitaciones de los diferentes participantes, estamos muy contentos con la presentación. Aclaro una cosita, esto se va a subir a la página de APAFIC, seguramente a YouTube la clase, para que después la puedan aprovechar lo que nos pudieron estar. Yo quería aprovechar para preguntarle justo, Ezequiel había mostrado una imagen de senos paranasales. Si bien nos abocamos mucho a tórax, ¿no es cierto? Aprovechando su buena predisposición, si usted a partir de alguna edad en particular sugiere, o en casos puntuales, porque realmente es muy notoria también la mejoría con moduladores pre y post, de la imagen, digamos, pre y post moduladores. Eh, Como sabemos, la mayoría de los pacientes con fibrosis quística tienen compromiso de senos paranasales y implica una tomografía más. La realidad es que la hacemos en los pacientes que tienen mucha sintomatología y después hacerlas de seguimiento cuando la tomografía ya está mejor, la verdad que no sé si tiene demasiado sentido. Pero sí, en los pacientes que tienen clínica, muchas veces la realizamos, sobre todo cuando implica tomar alguna conducta como ante la presencia de pólipos o que tienen mucha sintomatología que dificulta la ventilación alta. Bueno, creo que más o menos están respondidas las preguntas del auditorio. En nombre de APAFIC, deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los expositores cuyas presentaciones fueron excelentes y nos permitieron compartir su experiencia con nosotros. Y bueno, agradecemos a todos los participantes de este webinar y los esperamos en el siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos- Buenas noches, muchas gracias.